sus compañeros lo puedan ver en YouTube cuando lo suba. A ver, ven el pizarrón, ¿verdad? También ahí. ¿Sí se proyecta? Sí, profe. Ok, vamos a iniciar. Ok, iniciamos entonces esta primera parte. Lo de español, bueno, creo que no hay dudas, espero. Es exactamente la misma indicación que las clases pasadas, leer el texto. Esta vez igual es un texto narrativo que cuenta una historia y contestar, bueno, las indicaciones y los apartados correspondientes. Ahí nada más les insistiría en que cuiden su ortografía, cuiden la forma en cómo escriben pues los nombres propios, recuerden verbos en pasado, o sea, lo que hemos estado revisando esta semana, ¿no? Y cuidar pues que no haya, en la medida de lo posible, pues alguna falta que sea ahí horrorosa en su texto, ¿no? Que traten de ir escribiendo poco a poco de la mejor manera. Me preocupa más matemáticas porque veo que a la mayoría se les complica un poquito y que, bueno, ciertamente pues son cuestiones que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este ciclo, pero que pues estamos recordando ahorita conocimientos que en teoría ya tendrían que tener de la secundaria. En ese sentido, el tema del día de hoy son sumas y restas de fracciones. Es un tema un tanto escabroso de repente porque pues siempre se nos complica, ¿no? Dice, se nos complica la suma, la resta y demás, con más razón de repente estas operaciones ya un poco más complejas. Vamos a ir paso por paso, de tal forma que podamos ir entendiendo de mejor manera la forma y el procedimiento en cómo realizar la suma y resta de fracciones. Primero, antes de pasar a la suma y la resta de fracción, quisiera que conociéramos un elemento que funciona y que sirve para poder realizar estas operaciones. Y a este elemento distinto se le conoce como el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Disculpen ahí, la letra está medio fea, pero así se abrevia, mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Pues como su nombre lo indica, es el múltiplo, ¿no?, que tienen en común dos o más cifras, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de esto que acabo de decir, para que tome sentido. Por ejemplo, si tenemos aquí un 2 y abajo tenemos, pónganle ustedes ¿qué será? Un 10, un 5, números chiquitos. Y si nosotros empezamos a sacar sus múltiplos, sabemos que el múltiplo de 2, el siguiente es el 4, luego sigue el 6, luego sigue el 8, luego sigue el 10, luego sigue el 20, el 12, y así sucesivamente, de 2 en 2, ¿no? Son múltiplos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Si hiciéramos lo mismo con el 5, pues nos saldría que el múltiplo de 5 es 10, luego es 15, luego es 20, luego es 25 y así sucesivamente, de 5 en 5. Entonces, hay algo que aquí ahorita en el pizarrón salta a la vista. ¿Y qué es? Que entre los múltiplos del 2 y los múltiplos del 5 hay un número en común. No sé si logran ver cuál es el número en común dentro de cada uno de los dos múltiplos. ¿Alguien que me diga si logra ver el número común entre los múltiplos del 2 y los múltiplos del 5? El 10, exactamente. Muy bien, el 10, entonces se dan cuenta, el 10 tanto en el 2 como en el 5 es un múltiplo. Y es el múltiplo más chiquito, si se dan cuenta. No hay otro número en común antes que el 10. O sea, está el 4, el 6 y el 8 en el 2, pero no es un múltiplo del 5. Entonces, un múltiplo común y el más pequeño para el 2 y el 5, efectivamente es el 10. Entonces, a eso se le llama mínimo común múltiplo. Digo, este método es visual, nada más se los quise mostrar para que entendieran el concepto
de mínimo común múltiplo. Es el múltiplo más pequeño entre dos o más cifras. Ahora bien, esto de manera matemática se puede resolver y lo vamos a poder hacer con un procedimiento. Antes de ir revisando este procedimiento del mínimo común múltiplo, lo que quisiera que ustedes también tuvieran claro es el concepto de número primo. No sé si ubican o se acuerdan qué es un número primo. Un número primo es aquel número que solo se puede multiplicar por él mismo, y por el 1. Se puede dividir entre él mismo y el 1. Se puede dividir por él mismo y el 1. Por ejemplo, si yo les digo el 5 es un número primo, pues nos preguntamos si se puede dividir por él mismo, 5 entre 5, que nos da igual a 1. Ya no hay otro número más abajo que se pueda dividir entre él, salvo el 1. 5 entre 1, que da 5. Efectivamente, el 5 es un número primo porque solo se puede dividir entre el 5 y entre el 1, entre él mismo y entre el 1. Si yo les preguntara, por ejemplo, el número 10 es un número primo, ustedes me dirían, bueno, el 10 se puede dividir entre 10, entre él mismo, sí. Pero también se puede dividir entre 5 y nos da 2. Y también se puede dividir entre 2, que nos da 5. Y también se puede dividir entre 1, que nos da 10. Entonces, el 10 no es número primo porque se puede dividir entre 5 y entre 2, además de entre el número 10 y el número 1. Entonces, no cumple la condición de número primo. Entonces, revisar qué números sí cumplen esta condición de que solo se puedan dividir entre él mismo y entre el número 1. Y nos daremos cuenta que los números primos más pequeños, que deberíamos de estar conociendo, es el 2, que se puede dividir solo entre el mismo, y el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y por lo menos esos, que ustedes, ahorita que estemos revisando las fracciones, recuerden estos 6 números primos que son esenciales para trabajar el mínimo común múltiplo. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Que cumplen la condición de que solo entre ellos mismos y solo entre el 1 pueden ser divisibles saliendo un número entero. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda con respecto a los números primos? ¿No? Okay. No. Muy bien, vamos a avanzar. Ya sabiendo y ya teniendo ahí a la mano los números primos más conocidos, aquí les voy a poner un poquito arriba, 5, 7, 11, bueno, hasta el 11 ahí, porque ahorita nos van a servir de referencia. Vamos a trabajar con dos números para tratar de sacar su mínimo común múltiplo, que ya vimos visualmente qué significa eso como tal. Vamos a poner aquí ¿qué será? El 14, lo separamos por una coma y ponemos el 18. El 14 y el 18 son dos números que queremos conocer su mínimo común múltiplo. Y pues ponemos esto, es que es líneas perpendiculares que nos van a ayudar a ordenar los números divisibles entre ellos mismos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es preguntarnos entre qué número primo puede ser divisible el 14 y el 18. Y por supuesto, tenemos que empezar desde más chiquito a los más grandes. En este caso, tenemos que empezar primero a preguntarnos si el 14 y el 18 es divisible entre el primer número primo, que es el 2. ¿El 14 es divisible entre 2 para que salga un número entero? La respuesta es sí. ¿El 18 es divisible entre 2 para que salga un número entero? También la respuesta es sí. Entonces, como uno o los dos números son divisibles entre el primer número primo, que es el 2, ponemos aquí arriba el número 2. Y hacemos la división de 14 entre 2 y de 18 entre 2. 14 entre 2 da 7. 18 entre 2 da 9. Y hasta ahí acaba esta primera parte.
¿Qué sigue? Volvemos a hacernos la pregunta de que si ahora los números, los cocientes que salieron, en este caso 7 y 9, vuelven a ser divisibles entre 2 para poder seguir dividiendo hasta llegar a 1. Nuestra meta es que los números que tenemos aquí lleguen a 1. Nos hacemos la pregunta, ¿7 es divisible entre 2 para que nos salga un número exacto? No. ¿9 es un número divisible entre 2 para que nos salga un número exacto? Tampoco. Entonces, ya el 2 no lo vamos a utilizar. Vamos al siguiente número primo, que es el 3. Y nos preguntamos, ¿el 7 es divisible entre 3 para que nos salga un número entero? No. ¿El 9 es divisible entre 3 para que nos salga un número entero? Sí. Entonces, con que uno sí sea divisible entre el número primo en cuestión, tendremos que poner esa cantidad, ¿no? Ese número. Entonces ponemos el 3 ahora del lado derecho y procedemos a dividir. Como el 7 dijimos que no se puede dividir entre 3, lo bajamos igual. Y ahora sí, procedemos a hacer el número, la división del número que sí se puede, que en este caso es el 9. 9 entre 3 nos da 3. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento exactamente de la misma manera. Preguntarnos, ya dijimos que el 7 no es divisible entre 3, pero nos salió un cociente con número 3. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿el 3 es divisible entre 3? La respuesta es sí. Entonces, como el 3 todavía es divisible entre 3, ponemos otro número 3 del lado derecho. Y hacemos el mismo procedimiento. Como el 7 ya dijimos que no es divisible, lo volvemos a bajar. Ponemos la coma, y ahora sí hacemos la división. 3 entre 3 da 1. Este es el objetivo, que lleguemos al número 1, ¿no? Al número 1 en las dos cantidades. Ahora, pero todavía tenemos un 7 del otro lado. Tenemos que preguntarnos qué número es divisible entre 7. Vamos con el siguiente número primo, nada más para cerciorarnos de que no es divisible, que es el 5. Nos preguntamos, ¿el 7 es divisible entre 5 para que nos dé un número entero? No. Vamos al siguiente número. Ya el 1 que tenemos abajo del 18, ya no le movemos. Hasta ahí quedó. Solo estamos trabajando con el del 14. Vamos al siguiente número primo, que efectivamente es el mismo número, el 7. Entonces, con ese vamos a trabajar. Y nos preguntamos, ¿7 es divisible entre 7? Sí. Ponemos el 7 del lado derecho y ahora procedemos a dividir 7 entre 7 y nos da 1. Entonces, ya logramos terminar nuestro procedimiento para obtener el mínimo común múltiplo de 14 y 18. Ya no tenemos que hacer aquí más operaciones como tal respecto a esto. Pero ¿qué falta? Nos falta ver qué hacemos con todos los números que nos salieron aquí al derecho. ¿Y qué hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es precisamente multiplicar todos los 4 números que nos salieron ahí entre ellos mismos. Es decir, vamos a multiplicar 2 por 3, o sea, este y este, que nos da 6, y luego este 6 por el siguiente 3, 6 por 3 nos da 18, y el 18 por el 7. 18 por 7, que nos da 126. 126. Entonces, el mínimo común múltiplo de 14 y 18 es 126. ¿Vale? Ese es el procedimiento para sacar un mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo ven? ¿Estuvo enredado? ¿Estuvo difícil? ¿Sí queda claro? ¿Ya los revolví? Díganme, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo ven, chicos? ¿Les quedó claro? Vamos a hacer otro, de todos modos, no se preocupen. Vamos a revisar uno más para ver si todavía tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que no haya sido resuelta. Vamos a borrar esto y regresamos nuevamente a la pregunta inicial.
Bueno, volvemos a poner aquí nuestros números primos para que los tengamos como referencia. No se usan ya del 11 al 13, casi ya no se usan. Con los primeros se puede resolver todo. Vamos a poner aquí el números si quieren un poquito más grandes. Proponemos poner el 20. Permítame, ya lo hice feo. Podemos poner aquí el 20 y el 15. El 20 y el 15. Tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de 20 y 15. Hacemos nuestra línea, ¿no?, como tal, y procedemos a hacernos las preguntas de las divisiones con respecto a sus números primos. Nos preguntamos primero, recuerden, empezando con el primer número primo, que es el 2. Y nos preguntamos, a ver, ¿qué número es divisible entre 2? ¿El 20 es divisible entre 2? La respuesta es sí. ¿El 15 es divisible entre 2? Para que nos dé un número entero, la respuesta es no. Pero con que uno sí sea, recordemos, se tiene que realizar la operación. Entonces ponemos el 2 del lado derecho. Y hacemos la división. 20 entre 2 nos da 10. 15 entre 2 dijimos que no se puede, lo bajamos igual. Procedemos nuevamente a preguntarnos la misma pregunta. Ahora, ¿el 10 y el 15 son divisibles entre 2? Ya dijimos que el 15 no, pero el 10 nuevamente la respuesta es sí. Por lo tanto, volvemos a poner el número 2 del lado derecho. Y dividimos 10 entre 2, nos da 5, y bajamos el 15, que ya dijimos que no se podía. Ahora, nos preguntamos si nuevamente el 2 divide al 5 y al 15. Ya sabemos que el 5 no es divisible entre 2, ni tampoco el 15. Entonces ya no usamos el número 2. Vamos con el siguiente número primo, que es el 3. Hay que preguntarnos ahora si el 3 es divisible, el 5 es divisible entre 3. La respuesta es que no. Y ahora entonces nos preguntamos si el 15 es divisible entre 3, y la respuesta es que sí. Como uno sí es divisible, ponemos el 3, bajamos el 5, que no era divisible, dijimos, y el 15 lo dividimos. 15 entre 3, que nos da 5. Ya no, nada más nos quedan dos números como tal. Procedemos a preguntarnos nuevamente, nada más para cerciorarnos. El 3 todavía no es útil. ¿El 5 es divisible entre 3? No. Dijimos que no. Entonces, pasamos al siguiente número primo. Y ahora vamos a agarrar precisamente el número 5. ¿El 5 es divisible entre 5? Pues obviamente la respuesta es sí. Ponemos el 5 del lado derecho y dividimos. 5 entre 5 es 1. 5 entre 5 también es 1. Y ya, al mismo tiempo terminamos las dos líneas, la línea del 20 y la línea del 5. Entonces ya este proceso acaba de terminar. ¿Qué nos falta? Nada más realizar la multiplicación del lado derecho, la columna del lado derecho. Entonces multiplicamos. 2 por 2 es 4. 4 que tenemos aquí por 3 es 12. Y 12 por 5 es 60. Entonces, mínimo común múltiplo es igual a 60. Entonces ya tenemos aquí la respuesta correcta. ¿Sale? Joven, ¿está claro, no? ¿O sí todavía? Exactamente, sí es 60. Es 60 de esta de este segundo mínimo común múltiplo. Es sencillo, pero este procedimiento nos va a permitir realizar nuestras sumas y nuestras restas de mejor manera. Sin pena, con confianza. Díganme, no lo entendí, profe. Lo podemos repetir o podemos hacer otro ejercicio más. ¿Quieren un ejercicio más o podemos pasar a la siguiente parte de la explicación? Yo sí lo entendí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a lo
que sigue, dijera aquí Sofi. Puede ser propia o impropia. Tenemos dos términos. El de arriba, recuerden que se llama numerador, no va a caber, pero numerador, y el de abajo, denominador. Denominador. Numerador y denominador. La línea que divide a los dos números representa una división, ¿no? Solo para recordar a qué nos estamos refiriendo y qué estamos viendo en una fracción, ya sea común, propia o impropia, perdón. Ahora, ya teniendo claro en eso, hay dos tipos de sumas y dos tipos de restas. La primera, que es la más sencilla, tiene que ver con la característica de que estemos sumando fracciones con el mismo denominador. ¿Se dan cuenta? Estas dos fracciones, 1/2 más 6/2, tiene la característica de que tiene el mismo denominador. Entonces, cuando tenemos sumas, y también podría ser una resta, o sea, si tuviéramos 3/2 menos 1/2, ¿no? O sea, es lo mismo, es la resta, pero tiene el mismo denominador. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, en el caso de estas nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Es, en la primera, sumar los numeradores, 1 más 6, que es 7. Y el denominador se pasa igual, 7/2. En el caso de la resta, igual restamos 3 menos 1, que nos da 2, y el denominador, y al igual que en la suma, solo lo pasamos al resultado. No hay gran complicación y nada más. Diferente denominador. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos aquí una fracción con diferente denominador. 4/3 más 1/18. Entonces, ahora tenemos esta operación y ¿cómo le haríamos? Hay dos formas. La forma que utiliza el mínimo común múltiplo y hay otra que se le llama la de la mariposita, que al final la vamos a ver. Y hay muchas más, por supuesto, pero esas son las dos que me gusta compartir. La primera, vamos a usar el mínimo común múltiplo. ¿Y qué hacemos? A ver, recuerden ahorita esta fracción, esta suma, porque ahorita la voy a borrar y luego la voy a volver a escribir. 4/3 más 1/18. ¿Qué hacemos primero? Vamos a agarrar nuestros dos denominadores y lo vamos a convertir en mínimo común múltiplo. O sea, es decir, vamos a poner el 3 y el 18 en nuestra tablita de mínimo común múltiplo. Y vamos a sacar su mínimo común múltiplo. Si quieren, y si a ustedes les es más cómodo, pues vuelven a escribir aquí sus números primos, de tal forma que los tengan a la mano. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer hace un momento. Dividimos estos dos números. Nos preguntamos, ¿el 3 es divisible entre 2? No lo es. El 18 sí. Por tanto, como uno sí se puede dividir, procedemos a poner el 2. Y hacemos la división. El 3 dijimos que no, se baja. El 18 entre 2 es 9. Procedemos a preguntarnos nuevamente si el 2 es divisible, el 9, perdón, es divisible entre 2 y el 3 es divisible entre 2. Ninguno de los dos sigue siendo divisible, por tanto, ya el 2 queda descartado. Vamos con el 3. ¿El 9 es divisible entre 3? Sí. ¿El 3 es divisible entre 3? También. Entonces ponemos el 3. Y hacemos las divisiones, como lo hicimos en los ejemplos pasados. 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3. Ya nos queda todavía, bueno, ya llegamos aquí al 1 en el caso del 3, pero todavía nos queda un 3 en el... Y dividimos 3 entre 3 y nos da 1. Ya llegamos a los unos en las dos cifras. Entonces, lo único que nos queda hacer, recuerden, es multiplicar 2 por 3, que en este caso es 6,
Y luego 6 por 3, que aquí sería 18. 18. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 18 es 18, como tal. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo. Vamos nuevamente al ejercicio. 4 tercios. 4 tercios más un 18. Ahora sí, ya sabemos que nuestro mínimo común múltiplo es 18. Entonces ya lo ponemos abajo, ¿no? ¿Y qué nos falta hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es, el 18 que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es dividir el 18 entre, primero, el primer denominador. 18 entre 3 nos da 6. Y luego, ya que dividimos entre el primer denominador, multiplicamos por su numerador. Ya tenemos 18 entre 3, dijimos que es 6. Y luego 6 por 4, 24. ¿Vieron lo que hice? Primero dividí el 18 que tenemos aquí entre el primer denominador y lo multipliqué por su numerador, por 4. 18 entre 3, 6, 6 por 4, 24. Hacemos el mismo procedimiento ahora, bueno, ponemos el signo más, y hacemos el mismo procedimiento con el otro denominador. 18 entre 18 es 1, y ahora multiplicamos ese resultado por su numerador. 1 por 1, pues 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo también? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ya tenemos ahora sí dos numeradores con el mismo denominador. Y entonces, lo único que nos queda hacer es lo que hicimos en el ejemplo de las fracciones que tenían el mismo numerador. Sumamos ya directo. 24 más 1, 25. Y el denominador lo pasamos. Queda 18. Entonces, el resultado es 25 18avos. Y así se hacen las sumas de fracciones con el mínimo común múltiplo. ¿Hacemos otra? ¿Cómo ven? ¿Estuvo complicado? Ok, vamos a hacer otra, ¿les parece? Para que si hay algo que no hayan entendido, lo podamos ahorita resolver. Vamos por otra, vamos por otra. Y vamos ahora a ver, ¿qué podemos poner? 3 octavos más dos veintavos, por ejemplo. 3 octavos más 2 veinteavos. A ver, ¿con qué empezamos? Mínimo común múltiplo. Identificar primero los denominadores. Tenemos aquí el 20 y tenemos aquí el 8. Y ahora sí, nuestro mínimo común múltiplo de 8 y de 20. Ahora sí, procedemos a hacer nuestra operación del mínimo común múltiplo. Recordemos ya los números primos. El primero es el 2. Nos preguntamos, ¿el 8 es divisible entre 2? Sí. Entonces le ponemos aquí. ¿El 20 es divisible entre 2? También. Vamos a poner 8 entre 2 es 4 y 20 entre 2 es 10. Nos volvemos a preguntar si son divisibles entre 2 y la respuesta es que sí. El 4 es divisible entre 2 y el 10 también. 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5. Nos volvemos a preguntar, y efectivamente, como tenemos todavía un 2 del lado del 8, sigue siendo divisible entre 2, y volvemos a hacer el mismo procedimiento. 2 entre 2 es 1, y 5 entre 2 no se puede hacer, por tanto, bajamos el 5. Nos preguntamos, ¿el siguiente número primo sea el 3? Si el 5 es divisible entre 3, no. El siguiente número es el 5. 5 entre 5 sí se puede hacer, entonces ponemos el 5 del lado derecho. 5 entre 5 nos da
1 y terminamos ya nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, ahora sí procedemos a revisar nuestra multiplicación. 2 por 2 es 4, y 4 por 2 es 8, y 8 por 5, 40. 40. Entonces ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo de estos dos, de estas dos fracciones, que es 40. Vamos a borrar aquí nuestra operación, lo que hicimos, y ahora procedemos a realizar nuestra fracción, ¿no? Nos va a tocar, a ver, vamos a ir paso por paso. ¿Qué hacemos? Bueno, ponemos nuestra línea de la fracción y ponemos nuestro denominador a partir de nuestro mínimo común múltiplo, que fue 80. ¿Fue 80? ¿Fue 40? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto fue? 40, ¿verdad? Sí. Perdónenme, fue 40. Ya les ando cambiando el mínimo común múltiplo. A ver, fue 40. Ok. Ahora sí. Perdónenme. Vamos a hacer el procedimiento que hicimos hace un momento. ¿Vale? Entonces tenemos 40 por entre 8, 40 entre 8, que nos da 5. Y ahora, multiplicamos por ese numerador, 5 por 3, 15. Y lo ponemos ahí. ¿Vale? Permítanme un momento. Ustedes perdonen, es que estaban tocando la puerta y no me di cuenta. A ver, recapitulemos un poquito. Órale, ya lo resolvieron. Recapitulemos un poquito. A ver, tenemos aquí que estábamos en nuestra primera, pues podríamos decirle cruce. Y tenemos 40, primero dividimos entre 8 y nos dio 5. Y luego multiplicamos por 3 y nos dio 15. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero para la siguiente fracción. 40 entre 20, que nos da, ¿cuánto nos da? 2. Y luego el 2, que nos salió aquí, lo multiplicamos por 2. Ya tenemos aquí la división y ahora multiplicamos por su numerador. 2 por 2 es 4. Entonces ya tenemos ahora sí nuestros numeradores con el denominador 40 en común. ¿Qué nos falta hacer? Como les decía hace un momento, nada más sumar ahora sí directo. 15 más 4, 19, y pasamos el denominador igual al resultado, 40. Entonces nuestra respuesta, 19/40. 19/40. A ver, ¿cómo ven? ¿Sí está bien? ¿Está difícil? ¿Hacemos un ejercicio más, si gustan? ¿O nos vamos a la otra técnica? Así está bien, profe. Hay que poner la de la mariposa. Sí, vamos con la de la mariposa. Bien, esta es la técnica, pues la del mínimo común múltiplo es la más utilizada, la que nos da resultados más pequeños, o sea, en cuanto a los números que manejamos.
Sin embargo, si no le tenemos miedo al éxito, podemos utilizar la otra operación, la otra fórmula, ¿no? Que en tanto es más práctica para ustedes, pero nos da cifras muy grandes algunas veces. Entonces, pues es una por otra, ¿no? Si queremos números más chiquitos, manejar números pequeños y pues tener como esta facilidad del manejo de números, porque son cantidades chicas, pues podemos usar el mínimo como un múltiplo. Y si no, pues usamos el de la mariposita. Vamos a poner una fracción. Un cuarto más 6 quintos. Creo que se las puse en el ejercicio, pero bueno, ya. ¿Qué hacemos para la técnica de la mariposa? Vamos a ponerla multicolor esta mariposa. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es nuestra línea, y multiplicar el primer numerador por el segundo denominador, o sea, de manera cruzada. Multiplicamos tal cual. Multiplicamos 1 por 5, 5. Y lo ponemos en el primer resultado. Luego ponemos el signo de más. Y ahora vamos a multiplicar los otros dos que nos quedan. El primer denominador por el segundo numerador. 4 por 6. 6 por 4. Y lo ponemos aquí, 24. En el segundo resultado. Por último, bueno, casi último, podemos multiplicar ahora los dos denominadores. 4 por 5 y nos da que es 20. Entonces ya hacemos el mismo procedimiento que hacíamos hace un momento de sumar 5 más 24, 29 y pasamos, el 20. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí le faltaría sus antenitas, aquí le ponemos sus ojitos y su boca. Esa es la mariposita, por eso se le llama así. Y entonces es más sencilla, si se dan cuenta, está mucho más fácil, solo es cuestión de multiplicar. Si se dan cuenta, son puras multiplicaciones, y al final se hace una suma, que es esta de acá, y es todo. ¿Cómo ven? Esto está más fácil, ¿no? Sí, profe, está mucho más fácil. Mucho más fácil, claro. Muy bien, nada más volvemos a hacer otra de esta mariposita para que, pues por si se perdieron en algún paso, lo vuelvan a retomar. 2 séptimos más 3, ¿qué será? Décimos. Y hacemos el procedimiento. Entonces tenemos que poner la línea y multiplicamos, recuerden, primer numerador por el segundo denominador cruzado. 2 por 10, 20. Luego, recuerden, ahora, primer denominador por el segundo numerador. 7 por 3, 21. Y al último, los dos denominadores. 7 por 10, 70. Hacemos ya la suma. 20 más 21 nos da 41 y abajo el 70 nada más lo ponemos en el resultado. 41 centavos. Ahí está. Y ya, es todo lo que se tiene que hacer para las sumas de fracciones. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer para la resta es lo mismo, nada más que en lugar de poner aquí la suma, pues se pone una resta y se procede a hacer la resta ya en esta parte. Vamos a hacer una solo para que lo tengan claro. Si quieren, lo hacemos desde la mariposita, que es más fácil y no hay tanto procedimiento. 2 tercios menos un doceavo. Entonces ya tenemos aquí nuestra línea y procedemos a hacer la técnica de la mariposita. 2 por 12, 24. Ponemos el signo de menos ahora en lugar del más. Multiplicamos del otro lado cruzado. 3 por 1, 3.
Multiplicamos los dos denominadores, 12 por 3, 36. Y procedemos ahora sí a restar estos dos números. 24 menos 3, 21. Y pasamos el 36. Entonces nos da 21, 36. ¿Se dan cuenta? Es el mismo procedimiento, solo que utilizamos la resta, ¿no? El signo de resta aquí en lugar del de la suma. No hay mayor ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ven? Eso es todo lo que tenemos que hacer en los ejercicios del día de hoy. No está tan complicado, si se dan cuenta. ¿Sí? Todo está bien, profe. ¿Sí? ¿Seguro, Lupita? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Los demás, chicos, chicas? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Abraham, te quedó claro? Sofía, sí, Sofía dijo que sí. Muy bien. Entonces, pues eso es todo por hoy. Espero que les quede claro. La otra semana vamos a estar revisando las multiplicaciones y las divisiones de fracciones y nos vamos de lleno al álgebra. ¿Vale? Cualquier duda, bueno, seguimos en el WhatsApp, ya saben, para ir resolviendo. Si necesitan algún otro video de reforzamiento, me dicen, lo edito aquí y lo subimos al WhatsApp. ¿Vale? Pues muy bien, chicos, a darle y a terminar temprano, que es viernes. Cuídense, nos vemos prontito. Adiós. Adiós.